Buenas noches. Perdón. Una vez más estamos por acá para continuar con la lectura, con el desglose de los libros de la Biblia. En esta ocasión vamos a tener el desglose de Segunda de Samuel. Ya ustedes saben que hemos desglosado a Jueces, a Ruth, Primera de Samuel. Vamos a continuar ahora con Segunda de Samuel. Espero que ustedes hayan aprovechado los estudios, que son muy importantes para entender de una manera más detallada lo que es la palabra de Dios registrada en las Sagradas Escrituras. Vamos a empezar de inmediato con el libro de Samuel, Segunda de Samuel. Segunda de Samuel es realmente una continuación de Primera de Samuel. En la Biblia hebrea no están divididos y este es el primer libro de Reyes. Todo el libro gira alrededor de un hombre, David. El libro se divide en 4 partes sencillas. Capítulo 1 al 5 examinan el camino del dominio. David comenzó su reinado siendo solo rey de la tribu de Judá, y transcurrieron 7 años más adelante que fuese coronado rey de las 12 tribus. Judá y de Israel, la sección que abarca del capítulo 6 al 10 destaca la adoración y la victoria, cosas que también están unidas en la vida cristiana. En los capítulos 11 al 20 encontramos el relato del fracaso de David y el perdón de Dios a sus resultados en su vida. La lección final abarca un apéndice en el que se enfatizan algunas importantes lecciones que aprendió el rey David durante el curso de su reino. Hay 2 maneras de considerar la historia de David. Podemos considerarle como una imagen de Jesucristo, y perfectamente apropiado hacerlo porque él mismo, Señor Jesús, usó esta analogía. David no fue solo el precursor y el antepasado según la carne del Señor Jesús, sino que fue además en su reino una imagen de Jesucristo en el milenio. David tuvo que pasar por un tiempo durante el cual se vio rechazado, perseguido, acosado, atormentado, pero durante el tiempo que vivió, en el exilio, reunió hombres a su alrededor que se convirtieron en sus dirigentes, sus comandantes y sus generales. Cuando se convirtió en rey sobre toda la tierra, de este modo, David se convirtió en una imagen de Cristo en su actual rechazo, siendo olvidado por el mundo, reuniendo en secreto a aquellos que habrían de convertirse en sus comandantes, sus generales, sus capitanes. Cuando venga a reinar con poder y gloria sobre la tierra, Cristo vendrá para establecer su reino, a gobernar y reinar en justicia, como nos dicen las Escrituras. David es también una imagen de ello, al desarrollar Dios esto y hacer que tenga lugar en el escenario del mundo actual. Dios va a hacer que Cristo ocupe por fin su trono, desde el cual reinará con justicia. David no es solo la imagen de Cristo, es también una imagen de cada uno de los creyentes en particular. Solamente leyendo el libro desde este punto de vista cobrará vida, y su verdad brilla ante nosotros. Si leemos estos libros del Antiguo Testamento como si fuesen espejo, siempre nos veremos a nosotros mismos reflejado en ellos.
Los psicólogos nos dicen que siempre estamos presentes en nuestro sueño, sin importar de lo que se trate el sueño. Somos el objeto central. Puede que adopte usted la forma de un asno, de una vaca o de cualquier objeto, pero sea cual sea el tema del sueño, siempre ocupamos el lugar central de nuestros sueños. Lo sorprendente acerca de la escritura es que también ocupamos el lugar central en ellas. Estas cosas fueron escritas, nos dice Pablo, para nuestra instrucción. 1 Corintios 10:11. A final de que podamos entendernos a nosotros mismos al ver los acontecimientos que se van resolviendo en las vidas de estos personajes en las páginas de la Escritura. Para nosotros, el relato de David es una imagen de lo que sucede en la vida del cristiano cuando se la entrega a Dios. Un lugar de dominio y de reinado. A todo cristiano se le ofrece un reino de la misma manera que le fue ofrecido a David. Ese reino es el reino de su propia vida y es exactamente igual al reino de Israel, que tiene enemigos que la amenazan desde el exterior, pero también hay enemigos en su interior que quieren mirarla. Los reyes de Israel no consiguieron nunca librarse de los filisteos, de los amonitas, de los jebuseos, de los fereceos y otros hitas y eos de aquellos días, que son una imagen de los enemigos internos que amenazan con minar y derrocar el dominio que Dios desea que tengamos mientras aprendemos a reinar en la vida por medio de Jesucristo. ¿Cuáles son los enemigos en su caso? Sin duda, no los llamará usted jebuseo ni fereceo, sino que los llamará celos, envidia, injuria, amargura, resentimiento, preocupación, ansiedad y otros. Usted sabe que son muchos. Resentimiento y otros. Problemas que nos afligen en nuestro diario caminar. Al ver cómo Dios hace que David se encuentre en la situación de reinar sobre su reino, veremos además cómo el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas, para que podamos encontrarnos en la situación en la que podremos reinar en la vida gracias al poder de Jesucristo. Qué imagen tan exacta. A David se le llama en el Antiguo Testamento un hombre conforme al corazón de Dios. 1 Samuel 13:14. De la misma manera que al rey Saúl, el primer rey de Israel, se le podría llamar el rey conforme a las naciones de alrededor. Saúl, tal y como aparece en 1 Samuel, representa al hombre carnal. Aquel que intenta complacer por medio de sus propios esfuerzos a Dios con sus buenas intenciones y sus sinceros esfuerzos por ser religioso, pero con todo y con eso, todo lo que hace se le viene abajo y nunca le funciona. La vida cristiana no es solo una burda imitación de la vida de Jesucristo. Debe ser algo muy real. Debemos permitir que Cristo mismo viva en nosotros. De la misma manera que Saúl es la imagen de la vida carnal y sus esfuerzos por imitar la vida auténtica, David es la imagen del hombre que es conforme al corazón de Dios, un creyente en el cual mora el Espíritu de Dios y que está abierto a ser instruido por el Espíritu y al que se le enseña a andar conforme al Espíritu Santo. La primera parte comienza con la muerte de Saúl.
El hombre carnal, cuando murió Saúl, David fue libre para ser rey sobre la tierra. Aplicando esta situación a nuestras vidas, esta es la imagen del momento en que nos enfrentamos por fin con toda la verdad de la cruz de Jesucristo, que hace que el viejo hombre muera y pone fin al reinado de la carne, que representa aquí el rey Saúl. Cuando por fin entendemos intelectualmente que Dios habla muy en serio cuando dice que nos ha separado de la vida de Adán y nos ha unido a la vida de Jesucristo. El hombre viejo ha sido crucificado con Cristo, ha sido clavado en la cruz y ya no tiene derecho a vivir. Y es entonces cuando nos encontramos exactamente en la misma situación que se encontró David en 2 de Samuel, y tenemos libertad para reinar porque el rey Saúl ha muerto. Al principio David no es más que rey sobre su propia tribu, la de Judá. Durante 7 años vivió en la ciudad de Hebrón, pero mientras fue rey solo sobre Judá, se produjo una encarnizada lucha entre los derechos de David y los de la casa de Saúl. En otras palabras, no es nada fácil hacer morir la carne porque no está dispuesta a dejar de reinar así como así. Y se produce una encarnizada lucha. Se nos dice por fin que David se encuentra en la situación en la que es desconocido como rey sobre las 12 tribus. Y en ese momento tiene rey sobre las 12 tribus y en ese momento tiene derecho a asumir su prerrogativa real dada por Dios sobre toda la tierra. Sobre toda la tierra de Israel. En aquellos tiempos, cuando dice la palabra sobre toda la tierra, se habla toda la tierra de Israel. En el capítulo 6 comienza el segundo movimiento de este libro. En él encontramos los resultados de la vida de David, cuando llega a su plena autoridad en el reino. Su primera preocupación es la de traer de nuevo el arca de Dios. En 1 de Samuel leímos que la tribu de los filisteos se había apoderado de ella y habían intentado colocarla en su propio templo. Pero cuando el arca de Dios se encontró situada junto al grotesco dios pez horroroso con sus ojos saltones, el dios pez no podría seguir en pie junto a ella, cayó sobre su rostro y acabó con el cuello partido. Los filisteos se dieron cuenta de que no podían salirse con la suya, intentando conservar el arca de Dios en su templo, de modo que la enviaron a otra ciudad, donde permaneció hasta que David fue hecho rey. Cuando se convirtió en rey de las 12 tribus, su primera preocupación fue la de traer de vuelta al arca de Dios, recuperándolo de manos de los filisteos para que ocupase el lugar central de la vida de la nación de Israel. ¿Qué significa esto? Cuando se dio usted cuenta por primera vez de que Jesucristo tenía derecho a reinar como Señor sobre todos los aspectos de su vida, ¿no sintió usted el deseo de que Él ocupase el lugar central en su vida? Eso es lo que representa aquí el deseo que tenía David de traer de nuevo el arca. David mandó construir una carreta nueva tirada por bueyes y colocó el arca en el centro de ella, volviendo acompañado por todo el pueblo, cantando y regocijándose alrededor del arca. Fue un momento de completa dedicación y devoción entusiasta y totalmente sincera a Dios. Pero entonces sucedió otra cosa terrible. Al ir el arca por el camino sobre la carretera, los bueyes tropezaron por causa de un surco en el camino y comenzó a temblar y menearse de manera que parecía que se iba a caer. Un hombre llamado Usa, que se hallaba junto a la carretera, extendió su mano con la intención de estabilizar el arca,
pero el momento en que lo hizo, Dios le golpeó con un rayo y cayó muerto. David se quedó estupefacto y sin saber qué hacer, como es lógico. El ambiente de tragedia se apoderó de todos los presentes y desapareció de repente el ambiente de regocijo y de alborozo. David se sintió tan apesumbrado que desvió la carreta del camino y la dejó en la primera casa que tuvo cerca. Regresando a Jerusalén, amargado y resentido contra el Señor por haber hecho algo así. Amén. Esa fue la primera lección que tuvo que aprender David. Ha quedado constancia escrita del hecho de que David temió en gran manera al Señor cuando sucedió esto y se sintió muy amargado. Pero la verdad era que fue culpa de David que muriese Usa. En el libro de Levítico había instrucciones muy específicas y detalladas acerca de cómo transportar el arca de Dios y solo los levitas debían hacerlo. Por lo tanto, fue culpa de David que no se le pidiese a los levitas que fuesen ellos los que transportasen el arca. David fue lo suficientemente presuntuoso como para dar por hecho que Dios estaba de su parte, pensando que podía salirse con la suya. Hiciese lo que hiciese, David se limitó a colocar el arca sobre la carreta y comenzó a transportarla él mismo. Por tanto, bendito Dios, todo lo que sucedió fue realmente su culpa. David tuvo que aprender la amarga lección de que servir a Dios no basta nunca solo con ser sincero. Hay que hacer las cosas como Dios quiere para hacer su voluntad. Eso me cabe a mí. Eso me cabe a mí como ser humano. Amén. ¿Ha descubierto usted ya eso? ¿Ha tenido usted alguna vez un proyecto favorito que sentía usted sinceramente en su corazón que sería algo maravilloso para glorificar a Dios? Hasta es posible que encontrase usted algo en la Escritura que justificase su deseo y era tal que estaba usted convencido de que era la voluntad de Dios que sucediese, pero Dios sopló sobre esa actividad y se desmoronó y todo salió mal, por lo que tuvo usted que enfrentarse con el hecho de que sus preciados planes para hacer algo para Dios se habían desintegrado totalmente. Hace poco hablé con un joven que estaba pensando por un periodo de resentimiento y amargura, precisamente por esta misma razón. Estaba seguro de que sabía lo que Dios quería que él hiciese sobre un asunto determinado y había decidido que era conforme a la voluntad de Dios. Sentía además que podía prever de qué manera iba a obrar Dios e incluso les había dicho a algunos amigos que Dios iba a hacer una cosa concreta. Pero todo se vino abajo. Me dijo, le confieso que siento que Dios es injusto y que no apoya lo que dice. Hablando sobre el tema, resultó evidente que estaba pasando por una prueba como la que pasó David, que también tuvo que aprender, y la muerte de Usa es un constante testimonio de que Dios no está nunca dispuesto a hacer concesiones al respeto. No es su labor seguir nuestro programa, pero sí es nuestra labor, tener tal relación con el que nos guíe, de modo que llevemos a cabo su programa. Alabado sea Dios. Lo próximo que leemos en esta sesión tiene que ver con el deseo que sintió David en su corazón de construirle un templo a Dios. El arca había estado en el tabernáculo, que no era más que una vieja
y destartalada tienda de campaña. De modo que David razonó consigo mismo, diciendo: yo vivo en una preciosa casa de cedro, y el arca de Dios tiene que morar en una vieja tienda. ¿Por qué no le construyo una casa a Dios? 7:2. Segunda de Samuel 7:2. Cuando el profeta Natán se enteró, animó a David a que lo hiciese, pero Dios le envió un mensajero a Natán diciendo: no, eso no está bien. La razón era que David era un hombre de guerra, y solo Jesucristo, o según los términos del Antiguo Testamento, alguien que representa a la imagen de Cristo como príncipe de paz, construirá el templo de Dios entre la humanidad. David había sido elegido para representarle como el rey que había conquistado a todos, de modo que Dios decidió que no será David quien construya el templo. Dios rechazó el plan de David de edificar el templo, aunque la suya había sido una buena intención, sincera y seria, pero David no era capaz de aprender la lección de Usa. Tenemos en este capítulo un precioso ejemplo acerca de la desobediencia, de la obediencia de David, que adora a Dios y acepta sus decisiones, y el tener que cambiar sus planes está de acuerdo en que Dios tiene razón y en que el que debería construir el templo sería su hijo Salomón. Ya ustedes saben, el hermoso templo que construyó Salomón. El resto de esta sesión es sencillamente un informe acerca de las victorias de David sobre sus enemigos, los filisteos y los amonitas. En otras palabras, cuando Dios se encuentra en el centro de la vida de David, su corazón está dispuesto a caminar siguiendo el programa establecido por Dios, y no el programa de David, sino el de Dios. Los enemigos externos se encuentran en total sumisión al hombre que camina teniendo esta relación con Dios. Amén. La próxima sesión larga del libro comienza con el relato del fracaso en la vida de David, la oscura y amarga escena del doble pecado que cometió. Fíjese cómo empieza el capítulo 11 de Segunda de Samuel. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, 2 de Samuel 11:1, después de la interrupción de la estación del invierno, cuando tenían lugar las verdaderas y apropiadas guerras por la causa del Señor, había llegado el momento de que el rey saliese a la guerra. Pero no salió, se quedó vagando en el templo. David envió a Joab junto a sus servidores y a todo Israel, y ellos derrotaron a los amonitas y sitiaron a Rabá, mientras David se quedó en Jerusalén. 2 de Samuel 11:1b. Ese fue el origen de su fracaso, pues abandonó el lugar de su obligación. No quiere decir necesariamente que estuviese mal, pero estar ausente del lugar donde pertenecemos es estar expuesto a la tentación. Lo que viene a continuación en la historia de David se puede contar con 3 sencillas palabras: vio, investigó y tomó. Caminando sobre la azotea de su casa, vio a una hermosa mujer que se estaba bañando, mandó a pedir información acerca de ella y la tomó. Con esas sencillas palabras tenemos una reseña gráfica de los procesos de la tentación. Cualquier tentación que se presente en su vida,
y en la mía seguirá también este mismo modelo. Comienza con un sencillo deseo, pues tratarse de cualquier cosa, pero el deseo está presente y hay que afrontarlo cuando se manifiesta, o bien nos olvidamos de él al llegar a ese punto, o se convierte en una intención. David vio a aquella mujer hermosa, la deseó y comenzó a trazar un plan: acechanza, alevosía, de todo, premeditación, deseo, todo eso, para hacerla suya. Mandó a pedir información acerca de ella. A esto siguió una acción y David, aquel hombre conforme al corazón de Dios, se vio de este modo involucrado en el profundo y oscuro pecado del adulterio. Una vez que hubo cometido el pecado, se negó a afrontar las consecuencias, como intentamos hacer muchos de nosotros. En lugar de confesar abiertamente y reconocer que había hecho mal e intentar solucionarlo, cometió otro pecado para encubrir el primero. Ese es siempre el proceso del pecado. Si comete usted un pecado, cometerá otro para encubrir el primero, y 10 más para encubrir el segundo. Pero Uría, en su sencilla fidelidad a Dios, frustró a David, y la cosa acabó por fin en derramamiento de sangre. Joab, el curtido de implacable general de David, se convirtió en un conspirador juntamente con David en este complot. Uría murió en el campo de batalla, y aunque Uría murió a manos de los amonistas, David fue realmente su verdadero asesino. Así que de repente, casi sin advertencia alguna, se introducen estos dos pecados en la vida de David, el del adulterio y el del asesinato. Este era el hombre al que Dios había elegido para ser el antepasado del Señor, Jesús. A muchos de nosotros este pecado nos resulta pasmoso y nos preguntamos cómo un hombre como David pudo hacer algo tan espantoso. Han sido muchos los que han apuntado a David con el dedo y han dicho cómo pudo Dios pasar por alto algo así. Pero si quieres usted ver lo que quiere decir Dios cuando se refiere a David como un hombre conforme a su propio corazón, presta atención a lo que sucede en la vida de David. Cuando Dios les envía al profeta Natán, Natán apunta con el dedo a David y le engaña con una pequeña parábola. Cuando llega la ingeniosa culminación, Natán le dice: tú eres ese hombre. David admite y se enfrenta de inmediato con su pecado y no intenta ya justificarlo. Reconoce, que lo que ha hecho en relación con el asunto está muy mal, y fue precisamente al llegar a este punto cuando David escribió el Salmo 51. Todos nosotros hemos leído este salmo en alguna ocasión u otra, cuando nos hemos sentido abrumados por la culpabilidad. Hace mucho tiempo vino a verme un hombre que se había visto envuelto en la misma clase de problema que tuvo David. Y los dos repasamos juntos este salmo. Vi cómo el Espíritu Santo le limpiaba de sus culpas, eliminando la mancha y la fealdad de aquello en la vida de este hombre, usando las palabras que escribió David después de haber cometido su pecado con Betsabé, y al descubrirse cómo hizo asesinar a Uría. A continuación nos encontramos con los resultados en la vida de David, comenzando por el capítulo 12. Se nos dice que cuando Natán le dijo: tú eres ese hombre, le dijo:
por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Uría, el Eteo, para que fuera tu mujer. Así ha dicho Jehová, yo haré que de tu misma casa se alce el mal contra ti. Tomaré a tus mujeres delante de tus ojos y las entregaré a tu prójimo, el cual se acostará con ella a la luz del sol. Segunda de Samuel 12:11. Eso fue algo que se cumplió literalmente en Absalón, el hijo de David. Natán continúa diciendo, porque tú lo hiciste en secreto, dice Dios, pero yo haré esto delante de todo Israel y a pleno día. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Natán dijo a David, también Jehová ha perdonado tu pecado, no morirás, pero por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se fue a su casa tranquilo. 12:15a. Segunda de Samuel. Esta es una importante lección acerca del perdón. Son muchas las personas que le piden a Dios que le perdone sus pecados y que creen que al hacerlo no tendrán que sufrir ninguna de las consecuencias de sus caminos equivocados. Pero preste usted atención a lo que hace Dios con David. Le perdona a David después que éste ha confesado y le perdona la vida, aunque a pesar de que bajo la ley la pena por semejante pecado era la muerte, Dios le perdona a David y por lo tanto restablece su relación personal entre ellos, de modo que David puede tener una sensación de paz y puede sentirse libre de culpa. Dios nos trata no solamente por medio de su gracia, sino de su gobierno. En lo que al gobierno se refiere, lo que le interesa es el efecto que tienen nuestros actos sobre las personas que nos rodean. Y esos efectos continúan produciéndose tanto si somos perdonados como si no lo somos. De manera que a David no le quedó más remedio que enfrentarse con los resultados de sus acciones, y tal y como nos dice el Nuevo Testamento, Dios reprende a los que ama. Apocalipsis 3:19. El primer resultado fue que el bebé que nació de esta unión ilegítima murió, a pesar de que David le estuvo suplicando al Señor en un patético y conmovedor pasaje en el que se ve que está destrozado por el dolor. Entonces tienen lugar los resultados que habían sido anunciados en la casa, en la familia y en el reino de David. El Nuevo Testamento nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pablo dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Gálatas 6:7-8. Pero los resultados malos de cada paso. Padre Jesús, gracias, Padre mío. Equivocado, dado en la carne, afectan a aquellos aparte de nosotros mismos, comenzando por lo que tenemos más cerca. A David le fue dicho que como resultado de su pecado nunca más volvería a tener paz. En el resto de esta sesión del capítulo 13 en adelante vemos de qué modo se cumplió esto. El próximo capítulo nos cuenta la sombría historia de Amón, el hijo de David, que cometió pecado en contra de Tamar, su propia hermana. Esto hizo que Absalón, el otro hijo de David, odiase a muerte a Amón, de modo que en la misma familia de David, entre sus propios hijos, se había extendido el amargo espíritu de rebelión, de mal y de injuria. Como resultado del fracaso del propio David
en la historia de Amnón y su pelea con Absalón, y finalmente en su asesinato a manos de Absalón, nos encontramos con un rey David completamente importante. David no puede ni siquiera reprender a su propio hijo a su propio hijo, porque Amnón está sencillamente siguiendo los pasos de David. Amnón solo está cometiendo aquellos pecados fruto de la pasión de la que el mismo David dio ejemplo al apropiarse de Betsabé. A continuación leemos acerca de la insurrección de Absalón. Este joven atractivo, brillante, con grandes habilidades, hijo de David, fomentó una rebelión en todo el reino y se puso secretamente en contra de su propio padre, intentando apoderarse del trono para sí mismo. Al final tuvo tanto éxito que David, con toda su corte, tuvieron que huir de la ciudad de nuevo y vivir en el exilio. Imagínenselo, aquel hombre al que Dios había elegido para que fuese rey sobre Israel, el hombre que había de reinar sobre las 12 tribus, el hombre al que Dios le había concedido un trono, tiene ahora que huir como si fuese un sencillo criminal, debido al fracaso de su propia vida moral. Mientras sucede todo esto, el corazón de David se muestra arrepentido y dispuesto a descansar en Dios, reconociendo el hecho de que estas cosas son el resultado de su propia insensatez y confiando en que Dios lo resuelva todo. Es una preciosa imagen de la que debiera ser la actitud del corazón cuando pecamos y fracasamos, y como resultado empiezan a manifestarse las consecuencias. No hay nunca una palabra de queja por parte de David. Nunca intenta echarle la culpa a Dios. No manifiesta ninguna amargura, sino sencillamente reconoce que Dios aún puede solucionar las cosas, y lo hace Dios. Restablece a David al trono y Absalón es derrotado, conquistado por su propia vanidad. Su pelo largo, del que se siente muy orgulloso, se engancha en la rama de un árbol, y Joab, el implacable general de David, encuentra y le mata. Al morir Absalón, queda aplastada la insurrección, pero no es esa la historia completa. En los capítulos 18 a 20 encontramos el resultado final del pecado cometido por David. En la rebelión de Seba en contra del rey David, todo ello surge del doble pecado cometido por David, y no hay paz durante el resto de su reinado. Tiene el perdón de Dios, su gracia para con él es restaurado por Dios y recibe sus bendiciones en su vida personal, pero sigue recogiendo los resultados de su propia insensatez. Hay una canción popular que dice: el Señor allá en los cielos, el Señor allá en los cielos nos ha mandado que amemos a nuestro prójimo. Pero la canción continúa diciendo: con un poco de suerte, cuando venga tu prójimo, no estará en casa el Señor que está en los cielos. Ha dicho que el hombre debe serle fiel a su esposa y que no debe andar nunca con otras mujeres, pero con un poco de suerte ella nunca se enterará. Y así sigue la canción, cantando de manera exquisita la filosofía del mundo acerca del plan de Dios. Mira, te las puedes arreglar, Dios no va a hacer que te pasen esas cosas. Si comes de este árbol no morirás, si le dijo Satanás a Eva, y con un poco de suerte las cosas se resolverán. Pero Dios nos muestra en la historia de David que esta filosofía es una mentira. Finalmente tenemos
epílogo, apéndice de este libro, en el que se resumen algunas de las lecciones que ha aprendido David durante sus 40 años de reinado. La primera es la historia de los Gabaonitas, que enseña que el pasado se tiene que tener en cuenta. Si hay cosas en nuestro pasado que aún podemos corregir, tenemos la responsabilidad ante Dios de volver atrás y corregirla. Hay hombres, mujeres, muchachos o chicas que se han dado cuenta de que un dinero que robaron antes de ser cristianos se ha convertido en una terrible carga sobre su conciencia. Por ello tienen que reunir el dinero, tal vez un dinero que difícilmente pueden costear y pagar la deuda o el robo del que ha sido culpable antes de poder hacerse cristiano, porque Dios desea la verdad en lo interno y no se queda satisfecho con las meras formalidades exteriores, sino que desea que toda la vida sea recta. En el relato de los Gabaonitas, David volvió y corrigió algo que sucedió bajo el rey Saúl. Como heredero del trono de Saúl, tenía que corregir el error cometido. En el capítulo 22 nos encontramos con el precioso Salmo 18. La clave de este salmo comienza en el versículo 26. David canta: con el misericordioso te muestra misericordioso y recto, para con el hombre íntegro, limpio, te muestra con el impío, y rígido será con el perverso. Tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos abaten a los altivos. Tú eres, oh Jehová, mi lámpara, mi Dios, que ilumina mis tinieblas. Segunda de Samuel 22, 26 al 29. Y a continuación nos encontramos con esta figura que siempre me ha encantado. David canta: cántico, desbarataré ejércitos con mi Dios, asaltaré muros. El camino de Dios es perfecto y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Segunda de Samuel 22, 30 al 31. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? Sencillamente que lo que somos para Dios es lo que Dios será para nosotros. Si usted es abierto, sincero y perfectamente honesto con Él, Dios será abierto, sincero y perfectamente honesto con usted. Si usted es retorcido, perverso y engañoso, y le está usted mintiendo a Dios, hará que todas sus circunstancias se conviertan en un engaño y una mentira para usted. Si es usted puro de corazón y ve las cosas como deben ser, descubrirá usted que Dios también es así con usted y hará que se manifiesten en su vida más de esta belleza y pureza en su corazón y en su alma. Esto es lo que Pablo le dice de manera enfática a los filipenses: no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asistir a aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Filipenses 3:12. Lo que nos está diciendo es que lo que yo soy para Él es lo que Él será para mí. Y eso fue exactamente lo que descubrió David. El último capítulo es el relato del tercer pecado que cometió David y al hacer un censo de Israel cayó una plaga sobre el pueblo de Israel cuando David en su orgullo comenzó a contar con sus propios recursos y con el aparente poder militar en lugar de depender de la gracia y el poder de Dios. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña una gran verdad. Nuestra antigua naturaleza está siempre ahí, dispuesta a entrar en acción, y el momento en que dejemos de depender de Él,
espíritu de Dios. El pecado nunca se muere de viejo. Por mucho tiempo que llevemos en los caminos del Señor, siempre es posible caer. Lo único que mantiene la vida espiritual es el diario caminar en la fe, andando en ella día tras día y momento tras momento. Oración. Padre nuestro, gracias por hacer posible que tengamos una visión de cómo son nuestras vidas y nuestros corazones. Haz posible que la verdad quede grabada en nosotros. Ayúdanos a ser conscientes de que estas no son sencillamente palabras para complacernos o para destruir a nuestro intelecto durante un corto tiempo, sino que son revelaciones acerca del cual es el sentido de nuestra vida, sobre los secretos para poder vivir. Haz que nos lo tomemos en serio, que los obedezcamos, que te amemos, te sirvamos y seamos sumisos a ti día tras día, en el nombre de Cristo. Amén. Ha sido el desglose de 2 de Samuel conforme a la historia de David. Señores, es muy importante que nosotros desglosemos estos libros aprendiendo de aquellos que nos dejaron estos desgloses para nosotros enriquecer nuestro corazón, nuestro sentimiento y cambiar las cosas en las que hemos estado equivocados, en las que hemos estado haciendo con ignorancia, creyendo que está haciéndose bien. Por eso yo me ocupo de hacer estos desgloses para que lleguen a ustedes y ustedes saquen un pequeño momento para disfrutarlos. Son desgloses muy importantes que nutren nuestra vida. Nuestro espíritu se nutre y crece en nosotros, y entonces alaba a Dios con mucha más seguridad y aprendemos a tomar a Dios más en serio, a sentirnos directamente que tenemos la compañía de Dios a través de Jesucristo y a través del Espíritu Santo, que nos guía a toda justicia y a toda verdad. Es muy importante que nosotros nos ocupemos cada día de hacer la voluntad de Dios y mantenernos bajo sus propósitos. Ha sido un placer en este momento llevar este desglose de 2 de Samuel, que sé que ustedes le sacarán mucho provecho, como yo le he sacado mucho provecho también. Y traten de que sus hijos, adolescentes, ya adultos también, lean estas historias, desglose de estos libros, para que quede sembrada en su mente y en su corazón. Dios le bendiga mucho. Nuevamente le envío un saludo a este hombre que conocí hoy, que ahora sí tengo el nombre de él porque se había perdido. Un saludo a Elías y a su hijo Caleb, que le dice a su padre que siempre ve estos comentarios y lo aprovecha bastante, que le da seguimiento. Muy importante eso. Gracias, joven, por haberse acercado a mí este día y permitirme que le conociera, y saber que para mí es un placer que usted reciba estos comentarios y que tanto usted como sus hijos le sacan provecho. Muchísimas gracias a todos esos hermosos personajes que ven nuestro comentario y que nos permiten entrar a sus hogares. Saludando a la reina del Bronx, que está por acá, por República Dominicana. Va a estar por acá creo que un mes, disfrutando de la belleza de su país. Gracias a ustedes, un placer y hasta un próximo comentario.